Hola a todo el mundo, quiero daros la bienvenida al evento Puntos de Vista, donde nace una película, organizado por el Festival de Cine por Mujeres. Mi nombre es Victoria García, vengo desde Roscan Films and Marketing, donde estamos especializados en marketing digital, branding y promoción de cine. Y nos vamos a encargar de toda la parte técnica del evento. Así que si tenéis cualquier necesidad o pregunta, podéis utilizar el chat. Si estáis utilizando ordenador, lo vais a ver abajo en el pie, en las opciones. Y si estáis utilizando móvil, os aparecerá también entre las opciones 3 puntitos para que despleguéis más y os aparecerá el chat, ¿de acuerdo? Así que utilizadlo y os ayudaremos encantadas. Bueno, sin más, no os entretengo, voy a dar paso al reel del festival y doy la palabra a Elena Manrique, que es el miembro del comité de programación del festival y además es la moderadora de este encuentro. Así que nada, que disfrutéis muchísimo. Bueno, pues después de, como habéis visto, después del reel del festival, como habéis visto, en el festival nos empeñamos porque haya una gran variedad y una gran diversidad de películas, de nacionalidades, de géneros, etcétera, etcétera. Pues hoy es un placer presentar esta charla con tres de las directoras emergentes de América Latina, desde luego yo creo que más interesantes en este momento. En primer lugar, nos gustaría agradecer a Casa de América por su colaboración. Sin Casa de América, muchas de las películas que traemos y muchas de las directoras, desgraciadamente este año no hemos podido traer a nadie por la que está cayendo, ya no hace falta que lo explique. Y bueno, pues sin más, empezamos con la primera directora que viene de Uruguay. Se llama Lucía Garibaldi, la película de inauguración del festival, que la distribuye Wanda Films, es la película de Lucía, que se llama Los tiburones. Lucía es graduada de la Escuela de Cine de Uruguay. Después de haber dirigido algunos videoclips y cortometrajes, escribe su ópera prima Los tiburones, que viene más ni menos de Sundance, que estuvo en la competencia oficial World Cinema Dramatic, donde obtiene el premio a Mejor Dirección y aparte el film ha recorrido importantísimos festivales. Ahora mismo se encuentra desarrollando su nueva ficción que se llama La Última Reina. Hola, ¿qué tal, Lucía? Iré presentando una a una y después empezaremos con el tema de la charla. Nuestra siguiente invitada bueno, perdón, se me olvida decir que la película, aparte de estar en Sundance, ha estado en Guadalajara, en San Sebastián, que ganó Cinema en Construcción, en Toulouse, etcétera, etcétera. Nuestra siguiente invitada es Yvette Pat Soldán, directora de La Tonada del Viento de Bolivia. También es una ópera prima, por eso decía al principio que son tres directoras emergentes, son tres óperas primas,
Ivette tiene una larguísima trayectoria como directora de fotografía, ha participado en muchísimas películas, documentales, estudió en Bolivia, después estudió tecnología audiovisual e introducción a la radiodifusión en Estados Unidos y más tarde realizó estudios superiores en la Universidad de Bergen en Noruega y en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Y bueno, ya contaba que como fotógrafa, como directora de fotografía, he trabajado en más de 15 largometrajes, documentales para Discovery Channel, Travel Channel, ABC, BBC, etcétera, etcétera. Buenas tardes, está Ivette, buenos días para ti. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, nuestra siguiente invitada se llama Sofía Quirós, viene de Costa Rica, estudió diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires. En 2011 dirigió el cortometraje Al otro lado, el cual recorrió diversos festivales y obtuvo varios reconocimientos. En 2015 concluyó el cortometraje Entre la Tierra, proyecto desarrollado en el Talents de Buenos Aires junto con Berlinale y en el Talents de Guadalajara y en Bafisi, y participó en la sección oficial de Clermont-Ferrand, Villa del Mar, Sao Paulo y Cartagena de Indias. En 2016 filma Selva, que se estrenó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y obtuvo un gran reconocimiento nacional e internacional. Ceniza Negra es su primer largometraje de ficción y tuvo su estreno mundial en la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes, ni más ni menos. Aparte, la película ha pasado por los festivales de Gijón, Lima, Bombay, Ámsterdam, Bergen, etc. Buenas tardes, Sofía, y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que vamos a tratar hoy, puesto que sois directoras emergentes, es vuestra primera película, queremos un poco explorar de dónde nace una película, de dónde nace la idea de hacer una película. Vosotras tres tenéis en común no solamente que son óperas primas, sino que son películas, siendo muy diferentes, parten de un momento, se sitúan en un momento de la vida. La tuya, Ivette, son muchachos más jóvenes, pero tanto la de Sofía como la de Lucía estamos en una adolescencia y son personajes femeninos. En cualquier caso, las tres son películas muy intimistas y que tratan de ese salto, dejar de ser un niño, dejar de ser una niña, en distintas fases y en distintos estados. Entonces, por favor, Lucía, cuéntanos un poco de dónde sale esta idea de los tiburones, que tanto nos ha divertido, por cierto. Ajá, bueno, me alegro. No, un poco reflexionando sobre esta cuestión de que no solo nosotras tres, muchos operaprimistas contamos historias sobre el crecer o con personajes jóvenes que creo que, bueno, que tiene que ver simplemente con el hecho de para no aventurarnos tanto ya que nos aventuramos a hacer una película, ya que es la primera, hablar de sensaciones que conocemos o de un lugar muy transitado, muy propio. Así me pasó a mí. Yo tenía 24, creo, estaba un poco en duelo con el tema de que para empezar a hacer cine o lo que sea, por lo menos en Latinoamérica, es importante tener un cortometraje y que te vaya bien con un cortometraje. Y a mí el formato del cortometraje me resulta un arte, un código difícil. Y no es tampoco lo que más me gusta, no es algo como que yo diga, tengo ganas de ver cortos. Me acuerdo en esa época que tenía como un poco ese dilema. Y quería hacer una película larga. Y quería hacer una película larga con un personaje femenino, quería hablar de algo que supiera, porque si no, no se me ocurría mucho. Y entonces como empecé con la construcción de un personaje lleno de contradicciones, lleno de detalles, un personaje que se mueve mucho por instinto, que puede ser leído como moralmente complicado, éticamente complicado, algunas cosas que hace. Me gustaba lo que me pasaba a mí como espectadora cuando veía una película y me cuestionaba si estaba bien lo que hacía el personaje o no, y cómo, a pesar de que no estuviera bien, me caía bien ese personaje. Esa era una sensación que a mí me gustaba sentir. Entonces, por ahí empecé. Ahora que estoy escribiendo otros guiones, ya no perdí ese lugar de
frescura de hablar, de empezar por lugares tan poco calculados. Ahora es todo mucho más calculado. Pero bueno, no quiero expandirme un poco más, pero fue por ahí la construcción de un personaje y luego vino la trama y todo eso, no fue lo inicial. Muchas gracias, Lucía. No, decía que nos había divertido porque ayer lo vimos en la inauguración, nos divirtió mucho dos cosas. Tu saludo, nos pareció muy gracioso. Y además creo que curiosamente personalmente a veces las presentaciones de las películas son un poco prolijas, son un poco tal, pero yo creo que deberíamos hacerlo siempre como lo hiciste tú esta vez, porque yo creo que a la gente le puso en ese estado mental para ver la película de una forma. Yo ya la había visto varias veces, evidentemente, entonces me pareció muy divertido porque la gente primero lo hacías desde el mismo sitio, entendieron el humor de otra forma, no sé, me pareció divertido. Bueno, pues nuestra siguiente invitada, Ivette, por favor, cuéntanos de dónde sale esta historia tan especial de estos dos muchachos tan diferentes. Bueno, muchas gracias. Lo que decía Lucía es muy cierto, ¿no? Uno personalmente como profesional, supongo que cuando uno se va a lanzar a la piscina con su ópera prima, pues busca seguramente crecer, ¿no? De hecho, yo he comenzado con un niño y ahora estoy creciendo a un adolescente. Parece que también voy a ir creciendo de la misma manera que se crece en la vida. A mí me surgió una necesidad de poder darle la voz a alguien. Yo me acuerdo que un día leí en un periódico un tema muy, muy candente entre nosotros los bolivianos y los chilenos, que es un problema que tenemos por años, pero lo vi en palabras de los niños, hablaban un poco de odio, lo había leído en un periódico, y a mí me resultó algo demasiado fuerte, que cuando uno está en esa etapa de la niñez pueda sentir odio. Entonces empecé a indagar y siempre a mí me habían gustado sacar fotos de niños, conversar con niños. Entonces para mí fue una gran preocupación y una necesidad de ver qué es lo que los niños pensaban, y de ahí surgió la idea. Y seguramente tiene que ver también lo que decía Lucía antes, que uno tiene todas esas inseguridades y encima estás representando una realidad, por más que sea ficción. Entonces, estaba representando a un niño con un tema muy importante. Entonces fue un gran compromiso, pero ver esa realidad y esa necesidad que tenían los niños, de yo darles una voz a los niños, que los niños ven las cosas de diferente manera, fue lo que me inspiró a poder escribir la película, que por cierto me llevó muchos años crecer, y yo crecí inclusive con los personajes, ¿no? Mientras iba elaborando el guión, ellos fueron cambiando también. De ahí nace la historia, de ahí nace La tonada del viento. Muchísimas gracias, Ivette. Y ahora tenemos a Sofía, que nos va a contar, curiosamente tengo que decir, Sofía, nos va a hablar Sofía de Ceniza Negra. Tengo que decir que yo la primera vez que vi tu película fue en Primera Mirada en Panamá. Me acuerdo que a mí me sorprendió muchísimo, pero muchísimo, porque me parece que es una película muy diferente. Y me encantó cuando después volví a ver que estaba programada en Cannes. Así que enhorabuena. Qué bueno, igual de la vida estoy yo ahora viviendo en Panamá, en medio de una pandemia, ¿no? La vida es tan rara. Bueno, primero gracias por invitarme. Yo sé que fueron muchos obstáculos, pero aquí estamos y muy contenta de compartir con Lucía, que es amiga, y bueno, con Ivette, que nos estamos conociendo. Hay algo un poco de lo que decía Lucía, como de esta frescura de cuando uno empieza a hacer la primera peli. A mí me pasó como que, bueno, yo mis creaciones soy un poco como, soy cero racional, como que soy bastante intuitiva, y la película empezó por el título, como que un día dije, Ceniza Negra, me encanta, como que hay algo acá que me atrae, y me dejé llevar, como el título me fue llevando al personaje, el personaje como a 15 millones de historias, porque fue cambiando como durante los 4 años de desarrollo del guión, fueron cambiando drásticamente las historias,
Y era lindo porque como que yo no me resistía también, como entre una versión y guión iban cambiando, pero siempre había una esencia muy fuerte que era la visión que tenía esta niña o esta adolescente sobre la muerte y esta idea de que los niños o los adolescentes viven esta idea del duelo o de la muerte desde un lugar muy sabio o mucho menos dramático que los adultos, ¿no? Entonces como que me gustaba esta idea de poder hablar de que los niños y los adolescentes también tienen sabiduría y mucho más que nosotros seguramente. Y como que me remitió directamente a cómo era yo a los 12 años y qué pensaba sobre la muerte, ¿no? Y como que fue un viaje, el desarrollo de esta película fue como un viaje a eso, a quién era yo a esa edad, ¿no? Y a redescubrirme en esa etapa de crecimiento. Y bueno, así un poco surgió Ceniza Negra, después muchas cosas fueron decantando y creo que en el proceso de la película como que atravesé muchos procesos de duelo y es muy loco como de repente uno empieza a hacer una película, ¿no? Casi de forma aleatoria y después la vida se va mezclando con la película, ¿no? Y como que se vuelve una sola cosa, ¿no? Es como bien, bien interesante. Bueno, eso por ahora. Bueno, pues muchísimas gracias. Me gustaría, porque, a ver, no se nos puede olvidar que este es un festival de cine hecho por mujeres, donde intentamos poner en valor toda la cadena de todo el proceso cinematográfico. Somos muy pesadas en este festival con hacer un reconocimiento a las mujeres técnicas, etcétera, etcétera, porque parece que las mujeres siempre estamos en maquillaje, vestuario y no hay directoras de fotografía, cuando aquí tenemos a Ivette, por ejemplo, etcétera, etcétera. Me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre, bueno, cada una desde vuestra experiencia personal. Primero, si pensáis que lo habéis tenido más difícil por ser mujeres, y si pensáis, porque también nos hemos encontrado con muchos casos que muchas veces nos cuesta el salto a las mujeres, o sea, nos cuesta dar el salto a las mujeres a de repente decir, no, voy a ser yo la directora, no, voy a ser yo la directora de fotografía. Si habéis experimentado esa especie de autocensura que nos ponemos muchas veces porque nos exigimos mucho más. Quizá en vuestra generación no lo habéis experimentado, no sé, me gustaría que hablaseis cada una de vuestra experiencia. Primero, bueno, la primera pregunta es si la hemos tenido más difícil. Creo que, bueno, como en todas las áreas, ¿no? de la vida, del mundo, de los rubros, de todo, ¿no? Las mujeres un poco más difícil la tienen. Yo en particular tuve suerte de tener una crianza, digamos, en donde si yo quería ser golfista iba a poder ser, iba a ser apoyada por mi familia. Entonces, medio como que la vida me fue llevando libremente y fui eligiendo lo que quise sin mucha censura, así a nivel como familiar, pero bueno, sí que sí que se siente que, bueno, somos el 18%, creo, ¿no? De directores, 18% son solo mujeres, creo que ese es el número. No sé si me equivoco. Pero bueno, eso lo dice, digo, de todas. Pero después, yo veo, sí, que hay como en gente que está estudiando, jóvenes que prefieren a veces ser como, escriben la historia divina sobre sus vidas y no sé qué, generan un guión re lindo y se lo dan al amigo para que lo dirija, ¿no? Eso sí es algo como que se ve y sí creo que hay una parte ahí nuestra de no animarnos, pero bueno, espero que sea cada vez menos, creo que está cambiando todo eso bastante. Sí, bueno, mira, madre mía, el Observatorio del Audiovisual Europeo todos los años saca una encuesta
respecto al número de mujeres ocupando posición, bueno, directoras mujeres y guionistas mujeres principalmente. Yo que soy productora me encantaría también que hubiera esa encuesta, pero bueno. Respecto, o sea, ahora mismo en Europa es el 30%, pero es el 30% gracias a que países como Suecia tienen paridad. O sea, que cuando digo que es el 30%, en España no es el 30%. Estamos llegando, pero no es. En España estamos alrededor del 20%. Pero ya os digo que en Europa en general, si cuentan los datos de Suecia, de Dinamarca, etcétera, etcétera, curiosamente en algún país, no solo del Báltico, sino en algún país del este como Polonia, etcétera, ha habido una generación de mujeres cineastas en los últimos años que han dado un impulso muy grande. Entonces, bueno, eso nos da bastante fuerza a todas y nos da bastante ánimo porque en el fondo estas cosas hay que lucharlas y hay que dar batalla, pero está claro que tu generación, Lucía, y la vuestra, que sois más jóvenes, no tiene nada que ver con mi generación, en la que yo también fui criada con muchísima libertad, pero que nos costó, yo creo que un poco más de lo que quizá te cuesta a tu generación, y a la generación de tu hija le costará mucho menos, y a la de tu nieta esperemos que ya no le cueste nada. Esperemos. Bueno, Ojalá. pues cuéntanos un poco, Ivette, ¿qué es lo que piensas tú de este tema? Bueno, a mí por lo contrario sí me ha costado mucho. A mí, yo creo que soy, no soy de la, creo que soy mayor que Lucía, no soy de la generación de Lucía, pero creo que las cosas van cambiando, ¿no? Van cambiando, sin embargo, a mí me ha costado mucho porque yo he empezado en un área técnica, que era totalmente de dominio de los hombres. Entonces, hasta llegar a mi primer largometraje, ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Y en el área donde yo he entrado, que es la dirección de fotografía, pues sí, yo he tenido que tener hasta lágrimas, digamos, ¿no? Para posesionarme, pero sin embargo, creo que es súper importante tener en cuenta que aquí no debería ser un tema de mujeres o de hombres, sino de capacidades. Entonces siempre tener eso en mente, y he ido subiendo la escalerita y hacer el paso de la dirección de fotografía al set como directora y dominar el set ha sido mucho más fácil. Debo confesar que en mi equipo de producción y en mi equipo me he rodeado de muchas mujeres y de hombres maravillosos también. Pero sí me ha costado muchísimo, y no solo me ha costado en el tema profesional, sino de cómo yo he ido creciendo, sino también en el tema de producción. En el tema de producción a veces cuesta encontrar socios y gente que crea en ti. Yo decía, ¿será porque soy mujer o será el tipo de historia? Entonces son muchos factores, pero sí, es bastante difícil llegar, porque inclusive yo tengo experiencias en el ámbito laboral, donde en temas salariales y cosas así. Y además vivimos en un país donde hay muchísimo machismo, pero las cosas han ido cambiando. Yo creo que ahora hay un movimiento muy grande de mujeres en la cinematografía. Pero para llegar a ser mi primera película, sí me ha costado mucho, pero ha sido realmente una linda experiencia poder llegar. He tenido esos miedos que uno mismo se pone de saber si, bueno, es que uno hace cierto tipo de comparaciones porque ya a veces lo han relegado a uno, entonces uno tiene miedo a la hora de dirigir. Pero no, nada, yo solo puedo recomendar que uno crea en sí mismo, que tratemos de poner el tema del género a un costadito y creer en nuestras historias. Pues muchas gracias por compartir con nosotros. Sofía, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, definitivamente, un poco como contaba Lucía, yo tuve la suerte de a nivel familiar crecer con patrones o con referencias de siempre de mujeres muy empoderadas, ¿no? Empezando por mi madre. Y fue interesante porque yo nunca tuve duda, ¿no? Sobre si podía dirigir o no podía. O sea, fue como, esto es lo que me gusta, ahí voy, ¿no? Y sucedió, por ejemplo, que yo estudié en la Universidad de Buenos Aires y
pasaba algo interesante, que era que la mayoría de las estudiantes eran mujeres y la mayoría de las directoras, compañeras eran mujeres. Entonces yo crecí como en una burbuja, ¿no? Como que creo que tiene que ver con que obviamente Buenos Aires es una capital muy importante donde el tema feminista bueno, es muy empoderado, ¿no? Y entonces el verdadero golpe fue cuando yo ya salí de la universidad, ¿no? Y empecé a como involucrarme en espacios más de mercado, de festivales, como espacios más internacionales. Y ahí empecé a ver mucho sexismo, ¿no? Mucho, me sentí como un pedazo de carne fresca, ¿no? Fue una situación muy, muy fea, digamos. A pesar de que nunca, por suerte, llegué a vivir una situación de agresión o de abuso, sí el microabuso, ¿no? Sí ese microsexismo en esos espacios de mercados y de espacios internacionales. ¿Sí me escuchan? Me apareció un Sí, sí, mensaje. te Ah, ok, escuchamos ok. muy bien. Pero luego me pasó, digamos, también algo interesante, que es cuando empecé a dirigir Ceniza Negra ya en el set, empecé a darme cuenta que tenía un montón de herencias que tienen que ver con esta visión masculina de cómo hacer el cine, ¿no? De repente esta idea de que el director o la directora llega al set y se las sabe todas, no puede llorar, no se puede equivocar, todo lo tiene controlado, y empecé a darme cuenta como en acción, ya dirigiendo mi primera peli, que esa forma de posicionarme como directora no era más que algo que, o sea, era del pasado, ¿no? Como que ya fue esta idea totalmente masculina, hegemónica, absurda de hacer cine, ¿no? En el cual los directores todos lo saben y hay como una postura, ¿no? Todopoderoso, ¿no? Entonces, como que creo que hay un trabajo muy fuerte también a lo interno de nuestro desarrollo como directoras, de ir descubriendo la propia voz, ¿no? De salir de esos esquemas como tan heredados, patriarcales, y empezar a entender cómo queremos dirigir nosotros. Creo que también eso fue como un gran aprendizaje. Y bueno, y por supuesto que sí, que es mucho más difícil para las mujeres. En Costa Rica especialmente, también hay una situación muy positiva, que es que la mayoría de las directoras son mujeres, y la mayoría de las películas exitosas que han abierto camino para Costa Rica son de productoras y directoras mujeres. Así que es como un caso bien único, ¿no? Del cual me orgullece mucho. Y me da como mucha contención también. Ojalá que empiece a suceder esto en muchos más países. Pues qué maravilla lo que nos cuentas, Sofía. Me ha encantado, la verdad, esto que has dicho, que tenemos que empezar a cambiar este sistema tan patriarcal, tan jerárquico, que lo tienes que saber todo, que no puedes ser vulnerable, que eres como si fueras el capitán de un ejército, cuando esa metáfora, ¿no? ¿Cuántas veces estudiando cine nos han dicho, no, el director es como el coronel y el tal? No, no, pues a lo mejor es que no tiene que ser un ejército, tiene que ser una cocina, ¿no? Cocina como metáfora de un sitio donde se colabora, donde todo el mundo disfruta haciendo el plato, etcétera, etcétera, ¿no? No porque tenga que ver con una mujer. Bueno, pues me gustaría, aprovechando que este es primero, que vosotras venís del continente latinoamericano y que esta charla nos la patrocina Casa de América, que vuestras películas se van a exhibir. Bueno, este año no se han podido exhibir en Casa de América, pues ya sabéis por qué, pero las estamos exhibiendo con el patrocinio de Casa de América. Me gustaría también pasar ahora a hacer una reflexión sobre el cine latinoamericano. Yo soy muy consciente que realmente meter a todo un continente en el mismo saco es muy complicado. Eso es algo muy gringo, ¿no? Toda Latinoamérica es igual, toda Asia es igual, toda Europa es igual. No, yo entiendo que es muy diferente, pues el cine que se puede hacer en Argentina es muy diferente del cine que se puede hacer en México, del cine que se puede hacer en Colombia. Pero sí es verdad que en los últimos años yo creo que ha habido un patrón común, y es que ha empezado a aparecer una nueva más importantes internacionales,
Y están apareciendo también cineastas latinoamericanos que se están atreviendo con géneros que difícilmente se habían atrevido, como es el terror, como es posicionar las películas, también salir un poco de siempre este retrato naturalista. ¿Cómo veis? Bueno, os hago esta introducción porque me gustaría, ya sé que es muy complicado hablar del cine latinoamericano así, en grandes palabras y unificando todo, pero en general vosotras pensáis como yo, que está habiendo un resurgimiento en muchos países latinoamericanos, están apareciendo una nueva generación de cineastas, no desde ahora, desde hace yo diría como unos 10 años, que tienen mucho que decir, que están contando historias independientemente con el presupuesto que tengan, pero están consiguiendo llegar más lejos que, bueno, hace 10, 20 años, etcétera, etcétera. ¿Mucho primero? Sí, bueno, como queráis. Ya se acabó el orden, se acabó el ejército. Ahora estamos en la cocina. Ah, bueno. Sofi se va. Es que se me estoy quedando sin batería y no hay luz. Estoy resolviendo el temita. Ya vengo. Resuelve, resuelve. No, yo pienso que es que veníamos con el viento en la camiseta, como se dice, pero después sucedieron algunos gobiernos, bueno, yo no puedo hablar mucho de otros países, pero hablo de Uruguay. Claro, claro, sí, desde tu visión, ¿no? Mi visión, sí. Nosotros dependemos mucho para hacer nuestras películas de coproducciones, principalmente con Argentina y con Brasil. Tenemos como los acuerdos de coproducción más fuertes, también con España. Pero, y bueno, desde esos gobiernos todo se fue, veníamos bien y siento que ahora no me atrevo mucho a hablar, no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar, encima ahora todo el mundo desmoronándose. Siento que sí, que a nivel de uno animarse y decir el alcance que puede llegar a tener alguien sin tanta infraestructura, bueno, eso es positivo, pero también hay tanta censura de los medios, y hay tanta, yo no sé qué pensar, yo estoy muy confundida con todo, incluso, o sea, yo ya no sé si en verdad la gente que quiere hablar de algo, que quiere denunciar algo, que no sé si lo hace con libertad, no sé si nos estamos inspirados todos de alguna manera. No soy muy positiva, no estoy en un momento muy positivo con eso. Bueno, no pasa nada, estás en el momento que estás. Estás en el momento que estás. No puedes estar en otro más que en el momento que estás. Es verdad que tampoco la coyuntura mundial no ayuda en nada. O sea, estamos en un momento porque sí es verdad que casi todas las cinematografías del mundo, o sea, yo diría que menos la gringa, quizá los indios, porque los indios de la India, porque ellos tienen este sistema de Bollywood que es muy popular, quizá los coreanos, quizá los japoneses, pero el resto del mundo necesita, para que haya un cine de autor, desgraciadamente necesita de un compromiso de las instituciones públicas, porque si no, poder competir con el gigante gringo y poder competir con todas estas plataformas que pensamos que venían a salvarnos, que al final no hacen más que volver a poner lo mismo de siempre, desde el mismo punto de vista, las mismas historias, etcétera, etcétera, pues en los momentos de dificultad, evidentemente, uno se plantea, claro, pues que si necesitamos dinero público y el dinero público tiene otras prioridades, nos sentimos un poquito huérfanos, ¿no? Cuéntanos un poco, Ivette, que te he perdido, no sé por qué no te veo, pero... Sí, estoy ahí, ¿me ves? Sí, ahora sí, ahora sí. Pero no sé si me puedes repetir la pregunta porque Bueno, se me cayó el internet. Bueno, aparte que ya hemos derivado, la pregunta hablaba un poco de esta generación que venís en Latinoamérica en los últimos 10 años, que yo sí he visto crecer a muchos cineastas nuevos que están ocupando espacios en festivales, que de repente, o sea, sí me parece que en los últimos 10 años ha habido una explosión de cine latinoamericano que sé que es muy diverso y muy
no se puede comparar, o sea, Latinoamérica es una región enorme del mundo, sé que no es lo mismo, pues como decía antes, el cine argentino que el cine mexicano, que el cine colombiano, etcétera, etcétera, pero sí he visto en los últimos años que además están viniendo de Latinoamérica películas que se atreven con géneros como el terror slasher puro, etcétera, etcétera. O sea, ¿tú crees que sí que hay un boom en el cine latinoamericano? Y de ahí nos hemos ido al tremendo panorama de cómo nos afecta algo tan complicado como lo que estamos viviendo a las cinematografías que necesitamos ayuda pública o estímulos para poder sobrevivir. Todo junto. Tú mira por donde Sí. Bueno, yo sí, realmente creo que los últimos años ha habido un boom porque efectivamente han empezado a salir muchos géneros nuevos que no se exploraban. Nuestro cine latinoamericano era mucho más pues un cine social, ¿no? Entonces ha ido cambiando con los últimos 10 años. El tema seguramente también tiene que ver mucho con las coproducciones. Todos los fondos que vienen había alguna vez un titular que leía el Sanfondo, ¿no? Nosotros dependemos prácticamente de los fondos, ¿no? En el caso boliviano no tenemos una industria como tal. La mayoría es cine de autor, pero en los últimos años han habido ciertas cosas por ejemplo, el año pasado hemos tenido un boom, realmente un boom, se han hecho una cantidad de películas que nunca se hacía. Por supuesto que aquí se hace muy, muy pocas, porque como te digo, no tenemos una industria tan grande como Argentina, no sé cómo es Uruguay, pero sí hemos tenido más apoyo del gobierno, se ha creado un fondo, pero este año como tal, para todos creo que ha sido fatal, porque la cultura ha desaparecido, ¿no? Entonces, sí hay un boom, pero tenemos realmente la necesidad de que nuestros gobiernos nos apoyen. Estaba escuchando lo que ustedes decían. Es una necesidad inminente. Si no hay apoyos de los gobiernos y se restablecen esas vías, es muy difícil hacer cine para nosotros. Y si no hubiera las coproducciones, y de hecho, Ibermedia, España, nos ayuda muchísimo en esto. Europa también, tenemos coproducciones con Europa. Entonces, así han ido surgiendo otros géneros. Bueno, solo decirte una cosa, que Ibermedia no es España, Ibermedia somos todos, cada país contribuye Bueno, claro. al fondo de Ibermedia, o sea, es importante. El fondo de Ibermedia que todos aportamos, pero todos ustedes lo aportan, guían. todos Ustedes aportan, lo guían. Sí. todos aportan. Lo que esperemos es que se pueda seguir aportando y se pueda seguir manteniendo. Sé que lo sé porque la semana pasada sé que han tenido una reunión todo el miembro directivo de Ibermedia, precisamente por ese miedo que tenemos todos a que de repente paralice todo un sector. Y bueno, yo no me sé los detalles, pero sé que de momento el año próximo el fondo se mantiene. Bueno, hay que ver lo que pasa con Bolivia y la política, porque Bueno, justamente estamos en el pago de las cuotas y estas cosas, ¿no? Que también el tema político nos ha afectado muchísimo este último año. ya me imagino. Y recién tenemos elecciones, o sea que habrá que ver cómo encaminan. Pero bueno, se pinta bien, o sea, hay ilusiones de que volvamos a tener ese fondo que tuvimos el año pasado, el famoso PIU. Bueno, esperemos que sí. Cuéntanos, Sofía. Bueno, yo creo que evidentemente hay un boom, ¿no? de creación de contenido mucho más rico que el que había antes. Lo que a mí me preocupa es dónde termina ese boom, ¿no? O sea, dónde terminan estas películas, porque evidentemente, por ejemplo, si nosotros analizamos como el circuito de festivales, Latinoamérica siempre es el hit, ¿no? Como que en todos los festivales, clase A, europeos, siempre están las pelis latinoamericanas que sobresalen, que son súper importantes dentro del programa de cada festival. Pero ¿qué pasa cuando esas películas regresan a su región, ¿no? ¿Quién las ve? Entonces, eso es un poco el gran miedo o el gran descubrimiento que he tenido yo con Ceniza Negra, que a pesar de que le fue muy bien, se estrenó en Cannes, ha estado en India, ha estado en Melbourne, en un montón de países, y uno se pregunta, ¿eso de qué sirve si la gente común y corriente no puede llegar a ver la película, ¿no?
¿qué está pasando ahí? Creo que es un problema que que en general tiene el cine, ¿no? Mundial, pero que todavía aún más en Latinoamérica, porque realmente es como que si se apostara un montón de plata y de inversión a toda esa primera etapa, ¿no? Sale la película, hace el recorrido de festivales, y después hay algo que está fallando, que es que la gente, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, cómo hacer que la gente de Costa Rica vaya a ver la película. Y ni hablar de este contexto COVID, ¿no? En el cual todos nos estamos reconfigurando, ¿no? Es como que ya no hay salas de cine, y si hay salas de cine son espacios muy reducidos. Y entonces creo que sí, por un lado muy positivo este boom, donde no solo hay una gran variedad de estilos, sino que también son historias muy profundas, muy arriesgadas, lideradas por mujeres, pero me preocupa mucho el problema de que no llegan a su público, ¿no? Y que se queda todo en una burbuja intelectual cinéfila. Que la verdad me encanta, Sofía, que que hayas hablado desde ahí, desde ese sitio, porque efectivamente es de lo que iba a hablar yo ahora. Primero las buenas noticias, y es que el cine latinoamericano se ve por todas partes, interesa muchísimo, hay grandes historias, tenéis mucho que contar y además lo contáis muy bien, pero luego es verdad que la conexión en cada uno de los países originarios de donde son las películas cuesta mucho. Pero es que cuesta mucho el cine de autor siempre. Siempre. Lo más complicado, o sea, soy productora, llevo 30 películas en mis espaldas, he hecho películas grandes, películas pequeñas, películas de todo tipo. Y es verdad que cuando poner la película en una sala de cine es la tarea más ardua del mundo. Y que ponerle que vayan a verla, claro. Dar con la campaña adecuada. Cuesta muchísimo dinero, la forma de ver cine ha cambiado, o sea, daros cuenta que la gente ya se ha acostumbrado a ver cine en su casa. Todas estas plataformas de las que hablamos, que si Netflix, que si tal, que si cual, no apoyan este tipo de cine, que yo creo que deberíamos exigirle que lo apoyaran. Bueno, y es verdad que es muy complicado conseguir llevar a la gente al cine, y que esto es una labor que no se va a conseguir en un día. Esto es una labor de ir mentalizando a la gente, de ir cultivando, de ir enseñando a los niños desde pequeños a ver otro tipo de cine. Yo siempre les digo, doy también clase a la universidad, y yo siempre les digo a los alumnos, por favor, ver algo que no os lo hayan vendido. O sea, ¿podéis ir al cine a ver algo que no esté todo lleno de carteles? Me da igual que sea una película sueca, india, china, filipina, uruguaya, de donde sea, pero por favor, que no sean las mismas películas que veis siempre, ¿no? Y sí, es muy difícil porque es un debate, y bueno, que sepas que no, ese debate, Sofía, no solamente es un debate que ocurre en Latinoamérica. Quizá Francia es la única que se salva, pero también cuesta mucho al cine de autor sueco verse en Suecia, cuesta muchísimo al cine de autor italiano verse en Italia, y así on and on and on. O sea, es muy complicado. No os olvidéis también una cosa, que los propietarios en Latinoamérica, también pasa en Europa, pero más en Latinoamérica, ¿quiénes son los propietarios de los cines? Grandes, complejos y grandes multinacionales. El propietario de un cine no son 4 socios que les gusta el cine, como en una cinemateca. El propietario del cine es un conglomerado donde está metido Warner, Fox, bla, bla, bla. El señor que dirige el cine, que justo está en un mall, la mayoría de los cines en Latinoamérica están en, la mayoría, no todos. Al señor que dirige el cine, a él no le importa la película. Él tiene película 1, ¿cuánto hizo? Tanto, se queda. Película 2, ¿cuánto hizo? Tanto, se marcha. Punto. No tiene ningún compromiso con el cine. Está programando cine y está vendiendo cine como el que está vendiendo calcetines. Y eso al final nos perjudica mucho, porque todo nuestro trabajo, que es muy vocacional, necesita de un amor y de un cariño en toda la cadena para que llegue al público en las condiciones decentes. En fin, has sacado un debate que es interminable porque es muy complicado, es complicadísimo, pero ahí está el quid de la cuestión, efectivamente. Elena, y yo perdón, también quería comentar un poquito para cerrar la idea de la pregunta anterior, que me parece muy loco que con todo esto del COVID, la gente
todos nos hemos dado cuenta que sin el arte estamos fritos, ¿no? O sea, como que si no fuera por el cine, por las series, por las películas, por la música, por los libros, como que estaríamos todos en un manicomio. Y a pesar de que esto ha sido una prueba, ¿no? Como vital, de que necesitamos, de que el arte es una forma de sobrevivir esos tiempos tan duros, lo único que han hecho, por lo menos el Estado costarricense, es hacer recortes brutales, o sea, como si el arte, como si la cultura fuera, no sé, una caricia, ¿no? Como si no fuera algo necesario para construir identidad, generar inversión extranjera, dinamiza la economía, o sea, como que yo estoy súper frustrada con este tema porque realmente, obviamente que estamos en situaciones de mucha emergencia y que la salud y la educación siempre son los temas prioritarios, pero digamos, el arte se ha visto muy afectado y me da mucha tristeza que esto esté sucediendo. Supongo que está sucediendo en todo el mundo, pero bueno, por lo menos en Costa Rica es trágico, ¿no? Si me permites, por favor. Si me permites, Sofía, bueno, aquí es exactamente lo mismo, con decirte que el Ministerio de Cultura ha sido cerrado. Ha pasado al Ministerio de Educación y ha sido sepultado totalmente. Entonces, es lo que tú decías, es increíble cómo tan importante que es el arte, la cultura, el cine, no solo de identidad, sino hasta de terapia, como tú lo decías, de comunicación, de todo, y los gobiernos todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros entendemos que todos los sectores están como están porque ha habido una emergencia sanitaria, pero los gobiernos tienen que aplicar todo tipo de medidas para que el arte más bien se incentive. Hay que usarlo como herramienta, ¿no? Para todas estas eventualidades y emergencias que existen. Entonces hay que hacer realmente un llamamiento a los gobiernos de Latinoamérica. Tal vez es mundial esto, ¿no? Bueno, yo leía que en Alemania, por ejemplo, en Alemania decían que el arte se ha consagrado como algo de primera necesidad, que así debería ser. Pues sí, hay sitios con mucha suerte. Simplemente os quiero contar una anécdota. Cuando estaba en guerra Inglaterra contra Alemania y Churchill era el primer ministro, alguien de su gabinete dijo, tenemos que recortar porque tenemos mucho gasto con la guerra, en fin, nos está costando mucho dinero, tenemos que recortar lo primero en cultura. Y entonces Churchill dijo, ¿y entonces para qué hacemos la guerra? Vale, es una anécdota del momento, pero es lo mismo que estabas diciendo tú, Sofía. En estos momentos lo que nos ha ayudado y nos ha servido de terapia ha sido consumir contenidos, música, cine, libros, etcétera, etcétera. La pena es que muchos de los contenidos que hemos consumido los hemos consumido en plataformas donde solo ofrecen un tipo de cine contado desde una parte del mundo. Eso es lo que tendríamos que empezar a ver cómo se podría cambiar, porque lo que está claro es que las salas es un territorio cada vez más complicado para todos, ¿eh? O sea, ya veis que hay películas gringas enormes que se estrenan directamente en Netflix, en Amazon. O sea, creo que hay que pensar en otro tipo de estrategia y que además eso es bueno, porque mira, tú estrenas una película, bueno, nosotros aquí tenemos Filmin, en Latinoamérica también tenéis Filmin Latino, no nos está sirviendo para poder amortizar las películas, pero llegará un momento que sí, y tiene esta frescura que si tú estrenas una película en Uruguay dices, pues mira, voy a verme la segunda película de Lucía Garibaldi, a ver qué tal le ha ido. Y yo desde aquí me la puedo ver, sin esperar a que tenga que pasar tiempo para que la compre un distribuidor en España, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esta reflexión ya nos queda poco. Simplemente quería que os dierais un consejo a vuestra yo de hace unos años antes de que hubierais hecho vuestra primera película. Que es un consejo que le tenéis que dar a las jóvenes, a las nuevas generaciones de chicos y chicas, de hombres y mujeres que están empezando. Yo tenía un consejo no tan trascendental,
Bueno, el que sea. No te dediques al cine, dedícate a la banca, ¿no? No, bueno, si tenés ganas de hacer la película, hacela, lo vas a poder hacer, todo eso, cree en lo que querés, todo eso, pero no, estaba pensando que me hubiese encantado que alguien me diga, filmá a tu personaje caminando en direcciones opuestas, filmá a tu personaje durmiendo por las dudas de que quieras inventar un sueño, ese tipo de cosas antes de filmar, para tener en cuenta cuando vas a montar, no, bastante concreto y bastante poco importante, pero eso me hubiese encantado que me lo digan. Y después, también me gusta la idea de, me encantaría que el cine se dejara de competir en los festivales, me encantaría que ya con el hecho de estar en un festival y que te muestren sea suficiente. Acá tenés que competir para todo, para conseguir los financiamientos, después quedarse en un festival y después hay otra competencia, hay un primer premio. Y entonces me hubiese gustado aprender desde el arranque que todo es circunstancial, que todo depende un poco de un contexto, que tu película no es mejor ni peor por un premio o por una mala crítica. Eso. Bueno, me ha encantado, Lucía. O sea, creo que el año que viene voy a proponer que no demos premio a mejor película. O sea, voy a proponer que la competencia sea, que bueno, o sea, estoy un poco de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy un poco de acuerdo contigo en eso. Esto no es un campeonato de fútbol. O sea, ¿por qué hay que competir? Porque Pues, ya con estar ahí, esa es la cosa. O sea, yo entiendo que solo puedan seleccionar unos pocos. Con eso ya está. Es lo mismo que hablábamos de esto, de cómo está este sistema patriarcal como heredado en todo, ¿no? Camuflado en todo y no nos damos cuenta, como dice Elena, no es la FIFA, ¿no? pues ya que estás hablando, Sofía, cuéntanos un poco qué te hubieras dicho a ti misma antes de empezar tu carrera. Es que qué difícil, ¿no? Pero yo creo que disfrutar el proceso, como que entender que una primera peli es una primera peli y después vendrán 15, 20 más, o 2 más o 3 más, pero que es solo una de tantas y como poder separarse de la peli del proceso, o sea, del proceso de la peli a veces, porque se vuelven procesos como tan fuertes, ¿no? Que de repente uno se lo toma todo demasiado personal. Si a la peli le va bien, te lo tomas personal. Si a la peli le va mal, te lo tomas para el culo, ¿no? Perdón la palabra, ¿no? Pero es como, No, por ahí. es como es solo una peli y es maravillosa y es tu peli, y es tu creación y es el trabajo colectivo que hiciste con el equipo, pero no no define tu vida, ¿no? Es como, para mí eso es como un consejo que yo daría, que no quiere decir menospreciar todo el trabajo y todos los beneficios que trae hacer una peli, por supuesto que es nuestra pasión, y que no cambiaría esta profesión por nada, pero sí poder tomar un poco de más distancia, como creo que la distancia es sana, como que no nos vuelve tan dependientes de lo que sucede o no con la peli, ¿no? Y creo que entre menos dependencia, también más libertad creativa. Y eso es todo en la creación. Si uno tiene libertad creativa, nada, como que uno hace las cosas con el corazón y dejándose llevar sin entrar en tanta necesidad de que a la peli le vaya bien, que la peli se venda, no, es como, bueno, eso es un poco como, quizás porque yo sufrí mucho esta primera peli, todo fue tan personal que la verdad que quisiera que las próximas las hiciera con igual la misma pasión y el mismo amor, pero con un poco más de desapego. Ivette, cuéntanos tú. Sí, súper interesante lo que decían las dos chicas. Yo creo que lo más importante que yo me diría a mí misma es que
que no espere nada de nadie, sino de mí misma, que haga mi película, porque a veces uno está esperando muchas cosas, con todo lo que ellas han dicho, el tema de quién la va a ver, un montón de cosas. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que estás contando tu historia y una historia. Esa historia siempre va a ser diferente a todas las demás. Eso es lo rico del cine y es lo rico del cine de autor. Entonces, a veces nosotros esperamos con el tiempo que esto sea perfecto. Yo creo que siempre tiene que ir uno de manera intuitiva. Uno sabe qué está contando, quién es su personaje, quién es su autor, su actor, qué quieres decir. Entonces, haz tu propio cine y atrévete a hacerlo sin esperar nada en el tiempo. Bueno, pues qué suerte hemos tenido, y de todos los que nos seguís online, de tener a estas tres mujeres maravillosas, a estas tres cineastas diferentes, comprometidas y divinas. Todos podéis ver sus películas en Filmin. Creo que es una buena oportunidad para acercaros a toda la programación que tenemos en el Festival de Cine por Mujeres. Y como siempre, cualquier sugerencia que tengáis nos la podéis hacer. Hay una web donde podéis escribir bueno, lo que os parecen las películas, si queréis otro tipo de temas, porque nos tomamos muy en serio lo que piensa nuestro público. Y nada más, muchísimas gracias. Esperemos que todo este lío pase pronto y que volvamos a la normalidad, que no sé si alguna vez volveremos a ser igual de normales o de anormales. O sea, a la nueva normalidad no, a otra normalidad mejor, es a donde tenemos que ir. Y una vez más, muchísimas gracias a Casa de América por su colaboración. Un abrazo a todas y por favor a todos, id al cine a ver películas que no os metan con carteles grandes. Un abrazo a todas. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos. Todas, todos. ¿Ya? Sí, ya estamos ahí.